Hoy, en la comparecencia de la secretaria del Bienestar en la Cámara de Diputados, la 4T dejó en claro por qué la oposición está en caída libre, porque mientras el PRI y el PAN siguen presumiendo un pasado que hundió al país, los diputados de la 4T les recordaron que hoy los programas sociales son derechos reales y no herramientas de manipulación para ganar votos como lo era antes. Y es que la oposición se puso histérica inventando mentiras y queriendo armar un circo, contradiciéndose, porque basta recordar que dicen apoyar los programas sociales, pero votan en contra del presupuesto que los hace posibles. Y hoy Leonel Godoy los remató señalando que varios estados del PRIAN ni siquiera quieren colaborar con la federación, frenando apoyos por su guerra política. Vamos a ver lo que pasó en esta sesión porque se puso muy intensa. Ahí va, ahí va, ahí va. Con la venia de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, le damos la bienvenida a este Congreso, señora secretaria Ariadna Montiel. Este primer informe nos presenta un país que nos dice que supera la pobreza, pero los datos duros, los datos del INEGI, y de los organismos independientes cuentan otra historia. Están maquillando cifras, debilitando instituciones y dejando en total abandono los derechos sociales más básicos. El gobierno presume una reducción histórica de pobreza, pero oculta que el Coneval advirtió públicamente que la transferencia de sus funciones al INEGI iba a poner en riesgo la independencia de esta medición. Esto significa solamente una cosa: la pobreza la mide hoy el mismo gobierno que dice que la ha reducido. No se puede cantar victoria si las reglas de medición cambiaron y si el árbitro técnico desapareció. El INEGI confirma que en el 2025 persisten enormes rezagos en salud, vivienda digna, agua potable y servicios básicos, especialmente en los estados más pobres del país. No se puede hablar de bienestar donde no hay agua, donde no hay doctores, donde no hay medicinas y donde las viviendas no cuentan con un piso digno donde vivir. Lo más grave es que la pobreza verdadera ya está golpeando a la primera infancia. Organismos independientes como México, ¿Cómo vamos?, muestran que niñas y niños siguen expuestos a vulnerabilidad extrema en nutrición, salud y educación temprana. ¿Dónde está la política pública para quienes más la necesitan? Simplemente no la vemos porque no aparece. México no empezó en el 2018, compañeras y compañeros. El PRI como gobierno creó instituciones, fortaleció la evolución social, profesionalizó programas y permitió que un órgano independiente midiera la pobreza. Hoy Morena presume apoyos, pero destruyó la institucionalidad que validaba resultados. Lo que hicieron no fue una transformación, fue una destrucción. Fue quitar los filtros para poder presumir cifras sin contrapesos. ¿Por qué Chiapas, Guerrero, Oaxaca e Hidalgo siguen encabezando los niveles más altos de pobreza multidimensional? Los datos más recientes del INEGI confirman que siguen encabezando la pobreza nacional. Entonces, ¿dónde está la transformación si los más pobres siguen igual? Si algo exhibe el fracaso del modelo del bienestar es este número, compañeras y compañeros. 44.5 millones de mexicanas y mexicanos no tienen acceso a la salud. ¿Cómo pueden presumir de justicia social mientras 44 millones no pueden consultar a un médico? Por otro lado, se anunció con bombos y platillos que el 10% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el FAIS, se entregaría directamente para los pueblos indígenas. Pero no existe un padrón verificable, ni auditorías públicas, actas de asamblea o pruebas de que ese dinero sí se decidió en las comunidades y no en las oficinas del partido en el gobierno.
Dar dinero sin transparencia no es justicia social, compañeros. Esto es corrupción. Pero aquí viene lo más contradictorio. Morena presume ser la fuerza antineoliberal, pero su política social sí que es neoliberal, en lo más profundo. Transferencias sin institucionalidad, sin evaluación, sin desarrollo estructural y sin derechos garantizados. Otras organizaciones como Fundar y como México Evalúa advierten que este modelo es insostenible, frágil y sin mecanismos técnicos para su verificación. La política social debe sacar a la gente de la pobreza, no solo administrarla. Hoy se presume reducción, pero ya no existe el árbitro y el técnico que antes lo validaba. Ustedes lo desaparecieron para usar cifras a modo de así seguir engañando a la gente de México. Ante este contexto y de simulación, le queremos preguntar a usted, querida secretaria Montiel, lo siguiente. Si 44.5 millones de mexicanos carecen de acceso a la salud, ¿cómo califica usted su modelo de bienestar? ¿Como un sistema de derechos y no solo asistencialismo político? 2. Al hablar de reducción de pobreza, ¿podrían explicar cómo se calcula ahora esa pobreza multidimensional sin un órgano autónomo e independiente? ¿Qué programas concretos tiene para la primera infancia en términos de salud, nutrición y educación? ¿Y cómo se medirán los impactos en caso de tenerlos? ¿Por qué los estados más pobres siguen con altísimos niveles de pobreza y carencias? ¿Y qué plan tienen para revertir esta desigualdad estructural? Quiero dejar algo, compañeras y compañeros, algo muy claro. En el PRI históricamente hemos estado a favor de los programas sociales. No solamente los creamos, sino también los impulsamos. Y es así que gracias a nuestro voto a favor, hoy también son una realidad en la Constitución. Lo único que exigimos es que realmente tengan impacto y beneficios reales. Porque mientras ustedes maquillan cifras, México sigue sin salud, sin derechos y sin política social que garantice oportunidades reales para las familias mexicanas. Una vez más lo decimos, el PRI creó los programas sociales y el PRI siempre va a apoyar los programas sociales. ¡Que viva México! Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputada. Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Bienvenida, secretaria Ariadna Montiel. Es un honor recibirle nuevamente en esta honorable Cámara de Diputados. Querida secretaria, ya te diste cuenta cómo está la oposición y no me voy a detener a contestarles porque seguramente tú les contestarás con datos claros, porque ellos se imaginan que hicieron un buen gobierno, pero lo que no saben es que están por desaparecer por ese gobierno corrupto que llevó a nuestro país a generar pobres. Y nosotros nos dedicamos a sacar de la pobreza a 13.5 millones de mexicanas y mexicanos. Sin duda, gobernamos distinto, gobernamos diferente y por eso hicimos los programas de bienestar constitucionales para que no fueran clientelares como lo utilizó el prianismo. Tengo el privilegio por segunda vez de presidir la Comisión de Bienestar.
Agradezco a mi grupo parlamentario, al Partido del Trabajo, por tener la confianza de asignarme esta tarea. Y usted, por segunda ocasión, acude como secretaria de Bienestar. Antes, en la presidencia del mejor presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y ahora, con la mejor presidenta del mundo, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que aunque les duela, sigue teniendo un 80% de aprobación de las mexicanas y los mexicanos. Y eso no está en discusión. Coincido en algo fundamental: servir a nuestro país es el mayor compromiso que podemos asumir. Servir al pueblo de México, a las y los mexicanos, es una responsabilidad que asumimos con absoluta seriedad. Como mujeres, estamos representando en diferentes trincheras, y eso pudo suceder desde el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum. No somos una cuota ni un parapeto. Ahora las mujeres tenemos la representación de los espacios. Por eso resulta de gran relevancia conocer de manera clara y directa cómo las familias mexicanas están recibiendo sin intermediarios los programas de bienestar que hoy son derechos constitucionales. Derechos que no solo representan un apoyo económico, sino que garantizan la dignidad, seguridad y justicia social. Porque estamos viendo en México un cambio profundo. El Estado recuperó su papel de acompañar, de proteger y de garantizar derechos. La política social sí transforma vidas. No lo decimos nosotros, lo dicen los datos. Por eso es de gran relevancia que nuestra mayor bandera sea el bienestar. Más de 13 millones de adultos tienen hoy una pensión que les da tranquilidad. Y como ya lo dije, 13.5 millones de personas salieron de la pobreza. Datos claros que da el INEGI, no como aquí vinieron a decir, solo para argumentar falaces cosas. En el 2026 y en este año aprobamos el presupuesto de egresos del 2026 por más de 10.19 billones de pesos, donde el corazón es la inversión social. Pero detrás de todo eso hay algo más fuerte: esperanza real, presente en cada colonia, en cada barrio y en cada comunidad. El presupuesto 2026 prioriza lo que más importa: la dignidad de la gente. En el ramo 20 de bienestar recibirá 674.510 millones de pesos. Pero no quiero que esto suene a tecnicismo. Quiero que lo veamos así. Cada peso es una mujer que puede sostener su hogar. Cada peso es un campesino que sigue sembrando. Cada peso es un joven que mantiene viva la posibilidad de un futuro mejor. Eso, legisladores, es justicia social en acción. La oposición critica, pero ¿qué creen? No habrá retroceso. Es correcto cuestionar, revisar y preguntar. Esa es nuestra labor parlamentaria. Pero también hay que decirlo, cuando la mitad del país vivía en pobreza, no había rendición de cuentas ni padrones claros que se precisaran. Por eso, secretaria, quiero hacerle dos preguntas. Las mujeres son el corazón de la política social. ¿Qué avance puede compartir respecto al apoyo a mujeres cuidadoras y madres jefas de hogar y programas que fortalecen su autonomía económica? La segunda, el bienestar requiere coordinación. ¿Cuáles son los mecanismos actuales de trabajo con el Estado y los municipios para seguir los programas se apliquen de manera homogénea, eficiente y sin discrecionalidad? Secretaria,
en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somos unos leales claros para implementar el bienestar en nuestro país. Cuente con nosotras y nosotros para seguir trabajando desde esta trinchera como legisladoras y legisladores. Unidad nacional. Todo el poder al pueblo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Elizabeth Martínez Álvarez del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada. Secretaria. Sí, ya sé. Gracias. Uno acá, aquí no. Con su venia, presidenta. Secretaria, bienvenida a esta casa de todas y todos los mexicanos. Comparece usted en un momento crucial cuando millones de personas esperan claridad, resultados y una política social que realmente transforme vidas. Y quiero decirle algo con absoluta franqueza. No podemos hablar de bienestar mientras se ocultan las cifras reales de pobreza y mientras se deteriora la política social. Y quiero plantearle preguntas directas, necesarias y urgentes. México sigue enfrentando una pobreza estructural que no disminuye al ritmo que presume el gobierno. La evidencia es contundente. La reducción de la pobreza registrada en los últimos años no responde a los programas sociales, sino al incremento del ingreso laboral por 3 factores: el aumento del salario mínimo, el fin del outsourcing y la pensión mínima garantizada, más no de la mitad del aumento del ingreso que proviene de estas políticas salariales y no de su gobierno. Al mismo tiempo persisten desigualdades profundas que este gobierno no ha atendido. Hoy la desigualdad de oportunidades explica casi la mitad de la desigualdad total del país. No es cierto que México sea uno de los países con menor desigualdad. Somos el lugar 14 de América. Y mientras el norte del país tiene menos del 11% de pobreza, en el sur se supera con el 50%. La desigualdad regional sigue creciendo. Los datos duros lo confirman. 62.7 millones de personas siguen sin seguridad social, 44.5 millones sin acceso a servicios de salud, 24.2 millones con rezago educativo, y el gasto de bolsillo en salud aumentó 42% entre el 2018 y el 2024. Esta no es una política social integral, es una política de transferencias que abandonó la corresponsabilidad, que desmanteló Prospera, que debilitó al CIPINA y al CENCIA y que desapareció al Coneval, reduciendo la transparencia, la evaluación y la rendición de cuentas. Y más aún, la universalización de los programas ha provocado efectos regresivos. Los hogares pobres reciben menos apoyo en el 2018, mientras que los hogares con mayores ingresos los multiplicaron por 4. Y hoy, 57% del gasto social se destina solamente a la pensión de adultos mayores, concentrando los recursos en un grupo que sí merece apoyo, pero excluyendo sistemáticamente a las infancias, las adolescencias, mujeres, indígenas y personas con discapacidad. Secretaria, tampoco podemos ignorar las denuncias por la utilización de una lista negra con beneficiarios, exhibiéndolos y excluyéndolos de manera discrecional. Esto no es bienestar, es control político. La Auditoría Superior de la Federación documentó pagos duplicados, beneficiarios sin CURP, uso de empresas fantasmas, desvíos superiores a 2.000 millones de pesos en alimentación para el bienestar. Además,
detectó irregularidades en programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y 450,000 millones de pesos en observaciones entre el 2019 y 2023, con 127,000 millones todavía sin aclarar. Pagos a personas fallecidas, duplicidades, inconsistencias bancarias y para colmo, la auditoría solo fiscaliza 1 de cada 3 pesos. ¿Dónde está la Contraloría Social? ¿Dónde está la coordinación si se le asignaron 170,000 millones para ello? No hay evidencia de reuniones, convenios, capacitación o resultados. Secretaria, incluso 90 diputadas y diputados de Morena solicitaron su remoción por falta de diálogo. No lo pedimos nosotros, lo pidió su propio grupo parlamentario. Y ahora permítame regresar a un tema central que son las personas con discapacidad. La pensión para el bienestar es un derecho conquistado, pero no es una política integral. Hoy el presupuesto 2026 no contempla incrementos proporcionales para la inclusión laboral, accesibilidad, educación inclusiva, movilidad segura, ni apoyos técnicos como auxiliares auditivos, prótesis, órtesis o lentes. Y los datos contradicen el discurso oficial. No existe un padrón único nacional, no hay cobertura universal para mayores de 30 años y miles de niñas, niños y adolescentes siguen sin acceso a terapias, diagnósticos tempranos o rehabilitación. ¿En qué parte del presupuesto se fortalecen estos apoyos? ¿Dónde están los recursos para garantizar la movilidad, vida independiente y participación plena? ¿Dónde está la consulta a organizaciones, especialistas y personas con discapacidad? No aparece ningún anexo, no hay evidencia de un proceso participativo. Y lo he dicho en esta comisión, no se puede hablar de bienestar sin inclusión. Con respeto, pero con absoluta claridad. ¿Podemos hablar de bienestar cuando el presupuesto reduce, limita o elimina programas esenciales para la inclusión plena de las personas con discapacidad? El verdadero bienestar exige educación, salud, movilidad, empleo, autonomía, participación social y condición para una vida plena. Y nada de eso está garantizado hoy. Secretaria, usted tiene una oportunidad en sus manos histórica de corregir, escuchar, abrir el diálogo y proteger a quienes más lo necesitan. También tiene la responsabilidad de evitar que los programas sociales se sigan utilizando para fines electorales. Construyamos una política social que ponga la dignidad al centro y que haga del bienestar una realidad y no un discurso. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado. Suya la tribuna. Bien. Datos, nuestros datos. Vamos, Leonel. Con maestro. Querido maestro. Con su permiso, presidenta Coná. Sin duda, la política de bienestar es emblemática de la Cuarta Transformación. Y eso nos define. Viene alguien de Aguascalientes que no está en el programa a hablar de los programas sociales y del tema de salud. Ni quisiera decir de qué tema, porque no hay ninguna comparación en los programas contra la discapacidad nuestra de los gobiernos de Acción Nacional.
causa ternura el PRI. Libertad a los presos políticos. Se refieren a Eberto Castillo, a Demetrio Vallejo, a Valentín Campa, a Pablo Gómez. No, se refieren a un grupo del Bloque Negro que golpeó brutalmente a más de 100 policías, 4 de ellos en estado grave. Por eso, esta política de la Cuarta Transformación nos diferencia profundamente. Reformar la Constitución, principalmente en sus artículos 2 y 4, le dio un sello a los programas sociales que no se tenía. Lo ha hecho universal, transparente, obliga a que todas y todos, pero principalmente los gobiernos, lo apliquen. Tenemos 9 estados que no se han convenido, no han suscrito con la federación: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Guanajuato. Yucatán está en proceso de transición. Porque ya llegó la transformación. Dicen los yucatecos que porque ya llegó la Cuarta Transformación a Yucatán. Entonces, sí hay diferencia. Y las reformas constitucionales lo dan. Pero hay algo más que está en la calle. 13.4 millones de mexicanas y mexicanos han salido de la pobreza gracias a estos programas y al aumento del salario. Tener estos programas y haber aumentado el 98% el salario mínimo es sin duda lo que ha logrado una justa distribución de la riqueza por la que lucharon esos que sí fueron presos en el 68. Ellos y muchos luchamos porque ya tuviéramos un sistema donde la distribución de la riqueza fuera justa, fuera igualitaria, como ya ocurre en este momento. Y sin duda nos falta. Hay estados del país efectivamente que todavía están en rezago, pero eso lo vamos a conseguir librar, lo vamos a superar en este gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Va a ella sin duda a continuar la Cuarta Transformación, y por eso también les quiero decir, porque el año entrante va a volver a ocurrir. Dicen que apoyan los programas sociales y llevan 7 años votando en contra del presupuesto de egresos de la Federación. ¿En dónde está esa congruencia? Nos gustaría, sí nos gustaría que votaran con nosotros, por este presupuesto de egresos de la Federación y que propusieran. Y nos gustaría mucho que participaran con nosotros. A nosotros nos gusta la inclusión, nos gusta la solidaridad, somos generosos, por eso somos de izquierda, y por eso yo quiero, si me lo permite, secretaria, en base a lo que tenemos en este momento, hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted de las transformaciones que se han dado a partir de las reformas a la Constitución en materia de programas sociales? Su consolidación, ¿qué ha sido para nosotros? Segunda pregunta, que tiene que ver con el campo. ¿Qué acciones se están implementando para atender a este sector, este grupo tan afectado por el neoliberalismo? Le quiero dar un dato, secretaria, que seguramente usted tiene, que no se dice mucho. En estos 13.4 millones de mexicanas y mexicanos, ya concluyo, presidenta, que han salido de la pobreza,
4.4 millones han sido de campesinas y de campesinos. Y estoy seguro, secretaria, que usted nos contestará adecuadamente, como lo está haciendo el gobierno de México, lo está haciendo la Cuarta Transformación, y nos sentimos orgullosos, el PT, el Verde y Morena, de pertenecer a este gran movimiento social. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado. Finalizada la primera ronda de cuestionamientos por parte de los grupos parlamentarios, se concede el uso de la tribuna a la secretaria de Bienestar Ciudadana, Ariadna Montiel Reyes, para dar respuesta a las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios. Adelante, secretaria, muchas gracias. Gracias, secretaria. Muchas gracias. Hasta los de Chihuahua vinieron a felicitártelo. Eso, sí. Secretaria, cuando pueda ver esto. Sí, gracias. ¿Sale? Sí, claro. Lo dejo. Hola, amiga. Ah, sí. Gracias. Así está. Muy amable. Okay. Adelante, secretaria. Muchas gracias a las y los legisladores que han tenido a bien expresar sus cuestionamientos, sus planteamientos y sus propuestas. En los tiempos en el que el debate nacional es álgido, no podemos dejar lugar a la información incorrecta. Quiero referirme y dar respuesta a todos y cada uno de los planteamientos de las y los grupos parlamentarios, de los grupos parlamentarios y sus legisladores. El diputado Gildardo, de Movimiento Ciudadano, nos plantea la solidaridad que han tenido para apoyar los programas de bienestar en la aprobación de las reformas constitucionales que han elevado a rango constitucional estos programas para convertirlos en un derecho del pueblo de México. Pero con esa misma solidaridad, le pediría yo que a través de su conducto pudiera hacer el enlace con los gobiernos de los estados de Jalisco y Nuevo León para conminarlos a sumarse al convenio de discapacidad para que en estos estados la pensión sea universal. Y a propósito de la reforma constitucional en la materia, quisiera explicar algo muy importante y trascendente. La reforma constitucional de mayo de 2020, que tuvieron a bien aprobar, determinó que la pensión era universal para los menores de 30 años. Posterior vino la reforma presentada por el presidente López Obrador el 5 de febrero de 2024, que fortaleció esta pensión. La reforma constitucional a la letra dice: la pensión para personas con discapacidad será universal, con el apoyo de la Federación, es decir, el Gobierno de México y las entidades federativas. Esto ha ocurrido en 24 entidades de la nación. Aún quedan pendientes 8 estados que no se han sumado para hacer efectivo
la reforma constitucional. Pero el gobierno encabezado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum es un gobierno que convence, no que vence. Para nosotros es un mandato constitucional. Para quienes presiden 8 entidades del país, aún no lo es. Y desde esta tribuna los conminamos a sumarse por el beneficio del bienestar de sus gobernados. Por ello, reconozco y agradezco que pueda haber este conducto de las legisladoras y los legisladores de estos estados. Las personas con discapacidad, como aquí lo he informado, tienen una inversión a través del presupuesto de la Federación. La pensión para personas con discapacidad en este año entrega 3,200 pesos bimestrales, que coadyuvan con su autonomía y que nos gustaría conocer la opinión de ellos, ampliar sus derechos. Aquí es muy importante cumplir el mandato de la Convención de Naciones Unidas en materia de discapacidad, que nos conmina a consultar a las personas con discapacidad. Y pronto, en el mes de diciembre, presentaremos el esquema de una consulta nacional para las personas con discapacidad, para que se expresen las personas, sus cuidadores, las organizaciones de la sociedad civil y quien quiera participar en esta consulta. Aprovecho para informar que desde esta administración, por instrucciones de nuestra presidenta, contamos con un director general de los derechos de las personas con discapacidad, que es una persona que vive con discapacidad, nuestro compañero director Pedro Ortega, quien es el responsable de coordinar los trabajos de la consulta que en breve tiempo habremos de presentar. Agradezco al Partido del Trabajo su acompañamiento permanente. Sabemos que somos compañeros de lucha, que no iniciamos aquí, que estamos consolidando una nación con bienestar. Nos hemos encontrado hace mucho tiempo en las calles defendiendo la causa del pueblo. Hemos trabajado más que nunca en este primer año de gobierno en favor de las mujeres. Orgullosamente tenemos a la primer presidenta de México, que en especial ha cumplido su compromiso con las mujeres, como ya lo he informado, implementando una pensión que reconoce el esfuerzo y el trabajo de las mujeres adultas mayores. Y quiero hacer la siguiente reflexión. Las mujeres somos las primeras que nos levantamos y las últimas que nos acostamos. Las mujeres mayores han cuidado de su familia, han cuidado de la patria y de la comunidad. Es el momento de hacerles justicia, porque las mujeres amas de casa, las que trabajan en la calle, las que trabajan en una oficina, las que están trabajando de maestras con nuestros hijos, merecen ese reconocimiento, porque el neoliberalismo no solamente significaba corrupción, no solamente significaba desigualdad, era clasismo, racismo y machismo. Por ello,
políticas de bienestar, los programas de bienestar, por lo menos el 50% del padrón de beneficiarios son mujeres. Hoy las mujeres están recibiendo lo que en justicia les corresponde. El Sistema Nacional de Cuidados está avanzando. Todos los programas de bienestar tienen como prioridad a los más vulnerables, que siempre requieren un cuidado. Las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las niñas y los niños. Por ello, hemos puesto especial empeño en fortalecer el apoyo a las mujeres, porque somos quienes nos hemos dedicado al cuidado. Compañeros, esto debe de cambiar. Los hombres se deben de incorporar al cuidado. Y no es una lucha entre hombres y mujeres, es la construcción de una comunidad más solidaria y humana. Seguiremos coordinando con los estados y los municipios. Si algo distingue al gobierno de nuestra presidenta, es que a la mesa nos sentamos los 3 niveles de gobierno sin distingo de partido. Los programas de bienestar llegan a todos los rincones del país, llegan a todos los que les debe de llegar. Seguiremos en esta coordinación. Las comunidades rurales son la prioridad de todos los programas de bienestar. Las comunidades indígenas, ustedes recordarán, y si no, estoy aquí para ello. Los programas de bienestar tienen el principio de universalidad, pero antes que nada, todos los programas iniciaron siendo universales para los pueblos indígenas, reduciendo la edad de acceso de nuestros hermanos del México profundo. Ellos han sido primero en estos gobiernos de la Cuarta Transformación. Por ello, desplegamos un esfuerzo territorial. Hoy somos 55,000 servidores de la nación que recorremos todas las comunidades, que recorremos todos los caminos, por muy lejanos que sean. Y sirva esta oportunidad para agradecerles a ese gran equipo de servidores de la nación, de servidores de la salud, de servidores de la educación, de servidores, de técnicos del programa Sembrando Vida, porque en conjunto hemos logrado llegar hasta los últimos rincones de nuestra patria, especialmente a donde viven nuestros hermanos indígenas y afromexicanos. Hoy nuestros pueblos indígenas ocupan una parte importante de la agenda del gobierno de México. En el pasado, las políticas eran, por decirlo menos, desarticuladas. Hoy tenemos una atención integral que preside personalmente nuestra presidenta, de tal manera que el programa Sembrando Vida atiende y es hoy un derecho de los campesinos y campesinas más pobres, para que ellos, que son quienes con sus manos siembran lo que nosotros tenemos en la mesa para alimentarnos, tengan bienestar. Después de 7 años,
Sembrando Vida tiene retos distintos con los que inició. Hemos creado el programa más grande de reforestación del mundo. Debemos sentirnos orgullosos de eso como mexicanos, porque nadie se había planteado ese reto. Sembrando Vida hoy no solamente produce para la autosuficiencia alimentaria de la familia, hoy produce para poder distribuir y vender. Ya no somos solo sembradores, somos productores en Sembrando Vida. Y para Sembrando Vida hay un reto hacia el futuro. ¿Cómo vamos a fortalecer la cadena de valor para evitar el coyotaje, para evitar el lacerante abuso para nuestros campesinos? Sembrando Vida está trabajando para que el programa tenga su segundo piso de la cuarta transformación, porque nuestro campo lo merece, porque nuestro campo, nosotros tenemos una deuda histórica con nuestro campo. Hemos trabajado con fertilizantes orgánicos que producen las propias comunidades de aprendizaje campesino. Se organizan en 18,000 comunidades para trabajar de manera comunitaria. Tejemos fino en las comunidades, recuperamos ese tejido social que se nos heredó roto. Para nosotros es un orgullo que Sembrando Vida tiene la mayor producción de café, de cacao. Con nuestro cacao se está haciendo el chocolate del bienestar, que significa el reconocimiento de nuestros sembradores y sembradoras. Y cuando en esta tribuna escucho una serie de afirmaciones, me recuerda el pasado. Pienso que se describe el pasado. Quiero comentarles, diputados y diputadas, me parece que tienen datos equivocados, pero para eso es este informe, para aclarar. A los diputados de la oposición les digo, nuestro principio, uno de los 3 principios por los que nos regimos es no mentir. Y me parece que es el momento para desmantelar falsas informaciones. El Coneval era un organismo, por decirlo de alguna manera, semiconstitucional. La reforma que llevó a la creación del Coneval nunca se concluyó. Aunque en la Constitución decía que existía un organismo para medir la pobreza multidimensional, en los hechos era un organismo que dependía de la Secretaría de Bienestar, porque estaba dentro del ramo 20. Hoy, las funciones de medición de la pobreza multidimensional han pasado a un organismo auténticamente autónomo, al INEGI. Quiero decirles, para ilustrarlos, que la Ley General de Desarrollo Social es quien establece los mecanismos de medición de la pobreza. Falso que sea el gobierno de México el que lo establece. Y falso también
que cambiaran las reglas, porque la ley no ha cambiado. La metodología de la medición presentada por el INEGI en este año es la misma metodología que usaba el Coneval. Es más, son las mismas personas. Y por acuerdo y aprobación de este Congreso, el Coneval desapareció. Y quiero decirles que a los trabajadores se les liquidó conforme a derecho. Y sabiendo el potencial de muchos de ellos, se les invitó a trabajar en las instituciones del gobierno. Nada del conocimiento hemos perdido. Por el contrario, hoy tenemos un organismo autónomo de la calidad de nuestro Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Información, a quien atendemos en los requerimientos para la evaluación de los programas de bienestar. Me recuerda al pasado las afirmaciones que se hacen respecto al maquillar las cifras. El uso discrecional de los recursos públicos, el uso ostentoso del gobierno, son cosas del pasado. Para nosotros, la política de bienestar es lo central del gobierno de la Cuarta Transformación. Y cuando escucho expresiones clasistas y racistas respecto a nuestros pueblos indígenas, si podrán o no ejercer el recurso, si damos un seguimiento. Les recuerdo que ellos construyeron Monte Albán, Chichén Itzá, Teotihuacán. Sabrán construir sus obras. Sin menoscabo que hay un seguimiento puntual. Lo que me parece es que en el fondo, como aquí se ha dicho, se dice estar de acuerdo, pero en el fondo no. En el fondo no se está de acuerdo, porque lo hubieran hecho en los muchos años que tuvieron para gobernar. Les recuerdo que la herencia del periodo neoliberal nos dejó más de 50 millones de pobres. Los estados del sureste son los estados que mayor redujeron la pobreza, porque combatimos la desigualdad poniendo mayor empeño en quien tiene menos, en quien fue abandonado y olvidado. Nosotros sí tenemos un modelo de transferencias monetarias, sin condicionamientos. Eso se acabó. Se acabaron las despensas de frijol con gorgojo. Ahora tenemos transferencias monetarias directas y sin intermediarios que nos permite el Banco del Bienestar distribuir de manera eficiente. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. Trabajamos de manera profesional y técnica. Cuando aquí se dice que las cifras no son reales, esperaríamos conocer las fuentes, porque las fuentes son las que marca la ley de nuestra patria. El incremento al salario mínimo, los programas de bienestar, la inversión social son una sola política. Ya no es como en el pasado,
que existía una política fragmentada que se dedicaba a empobrecer a la gente y regresar cada 3 años. Estamos aquí, como lo he dicho en el informe, con la convicción del deber cumplido. Seguiremos atentos y atentas a las preguntas que se nos planteen. Esta intervención quiero concluirla recordándoles que efectivamente los programas de bienestar y el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad es un triunfo del pueblo de México. Nosotros sí lo vemos de esa manera, no como en el pasado, no como era antes. Hoy respetamos al pueblo porque es nuestro soberano y nuestro amo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.